gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal y en el video de hoy vamos a intentar analizar de la manera más objetiva posible a iFootball 2023 y a FIFA 23. Porque sí, creo que ambos juegos tienen sus pros y sus contras y según el estilo de jugador que seas te conviene un juego o el otro. Así que en este video vamos a intentar analizar cuál te conviene. Lo primero que creo que tenemos que hablar es del precio, porque sobre todo a día de hoy en Latinoamérica comprarse un juego es un lujo y en ese caso eFootball 2023 es completamente gratis y para cualquier plataforma. Play, Xbox, PC, incluso mobile. En cambio FIFA, obviamente hay que gastar una cierta cantidad importante de dinero. Depende de la plataforma, también depende de la consola, porque por ejemplo en Play quizás podés gastar unos $50 por la versión de Play 4, pero sin embargo también está la versión Ultimate Team que sale $100. Es verdad que puedes aplicar diferentes descuentos, pero no deja de ser una cantidad importante de dinero que uno obviamente está gastando y tiene que analizar. Ahora empieza a entrar el rol, el perfil del jugador. ¿Qué tanto vas a jugar a ese juego? ¿Verdaderamente le vas a dar entidad para hacer valer la pena ese dinero que gastaste, ese dinero que ingresaste? ¿O sos simplemente jugar la primera semana y después los dejás de lado? También hay que decir que obvio un juego es gratis y el otro también es de pago porque tienen modos de juego muy diferentes, que eso es lo que vamos a analizar un poco más a futuro en el video. O sea, existe una razón para que uno sea completamente gratuito y uno sea de pago, pero nuevamente vos te tenés que preguntar ¿cuánto uso le voy a dar a ese juego? Ahora pasemos con un aspecto que para mí es súper importante y es la jugabilidad. En cuanto a la jugabilidad tenemos mucho para hablar, pero antes te quiero pedir disculpas porque tengo la voz tomada, estoy resfriado, así que espero sepas entender. Para elegir la jugabilidad de un juego uno se tiene que preguntar qué espera de un juego de fútbol. Si espera un simulador, algo que se asemeje más a la realidad, lo que vemos en la cancha día a día, o si espera más fútbol show con más goles, más regates e incluso más velocidad. Porque sí, para mi criterio eFootball 2023 es el mayor simulador de fútbol hoy por hoy, es lo que más se asemeja a la realidad. Me gusta mucho la física de balón, los controles, los pases, cómo se mueven los jugadores en la cancha. Y FIFA, como te dije, es más fútbol show, hay mucho más regates, mucha mayor explosión, mucha mayor velocidad. Y la verdad no hay respuesta correcta, depende vos qué te guste más. Es una realidad que en FIFA predominan mucho los regates, mucho la velocidad, aunque en este FIFA 23, en este inicio de temporada, el juego está un poco más lento que a comparación de años anteriores, pero por lo general EA Sport luego saca un parche y modifica la velocidad del juego. Es más, muchos pro players, muchos usuarios también en Twitter ya se están quejando de que el juego está un poco más lento a comparación de FIFA 22 y seguramente terminen cambiando un poco la jugabilidad y aún así estando mucho más lento, a mi criterio eFootball sigue siendo mucho más real. Te vuelvo a repetir, la física de balón para mí es súper clave, cómo se mueven, cómo se desplazan, la velocidad. Y también hay regates en eFootball, es verdad, pero no hay tantos como lo hay en FIFA y creo que son mucho más real. Ojo, esto en cuanto a la jugabilidad, y si ya hablamos de mecánicas, aprender a jugar, sí creo que FIFA 23 tiene mecánicas mucho más complejas. Tiene un montón de mecánicas, muchos abanicos, diferentes maneras de regatear, diferentes maneras de desmarcarse, diferentes maneras de disparar, muchas estrategias en el apartado táctico. En cambio eFootball, si bien puede ser complejo la primera vez que te sentás a jugar, porque al ser más realista quizás es más complicado poner el cuerpo, poner el pase o quizás defender, pero una vez que ya aprendés la base es mucho más fácil abarcar el 100% de las mecánicas del juego, así que FIFA 23 creo que es más complejo de ese lado. Te voy a repetir, no hay respuesta correcta, la respuesta la tenés vos, depende qué es lo que te guste más a vos o no. También quiero hacer una mención especial en el apartado comunidad porque hay varias diferencias entre las dos. Por ejemplo, FIFA tiene muchísima mayor cantidad de jugadores activos y en cuanto a la comunidad de fútbol podríamos llamarlos adultos mayores porque es un perfil que busca más la simulación, el realismo y muchos están arraigados a la nostalgia, incluyéndome, porque jugamos o al Win Eleven o al Pro Evolution en PlayStation 3. Y muchos quizás o no se adaptaron a la jugabilidad de FIFA o simplemente no les gusta para nada. También es una realidad que FIFA tiene un público mucho más joven, ya sea por el dinamismo de juego o por los diferentes modos de juego, que es algo que vamos a hablar a continuación. Que esto también es una crítica a Konami, que nunca pudo captar este público joven, este público actual, nunca pudo captar ese mercado y sin embargo por eso te digo que el público es más adultos mayores. Espero que no te sientas tocado por el adulto mayores porque yo también lo soy. Y hablando de comunidad 100%, yo considero que la comunidad de FIFA es un poquito más tóxica. Espero que no me tires hate, que no te enojes fifero, porque sí, yo jugué activamente ambos juegos y quizás o por el rango de edad o por la cantidad de jugadores que son muchísimo más que fútbol, te voy a repetir, considero que la comunidad de FIFA es un poquito más tóxica. Ahora vamos a hablar algo clave, como te dije, que son los modos de juego,
porque un juego de fútbol no solo se integra de su jugabilidad y de su comunidad, sino también que los modos de juego son importantísimos. Como dije, vamos a hablar de los modos de juego, pero en primer lugar vamos a hablar del modo más importante en cada uno de ellos. En FIFA sería Ultimate Team y en eFootball el Dream Team, que básicamente consisten en lo mismo: crearse una plantilla de cero, conseguir jugadores o comprarlos y jugar con estos jugadores. Aunque solamente jugar, no, porque la realidad es que FIFA en Ultimate Team ofrece un montón de cosas. Y también, siendo sincero, en cuanto a modo de juego, FIFA le gana por afano, le gana muy por lejos en lo que es eFootball. eFootball tiene muy pocos modos de juego. Una vez que te armás tu plantilla, puedes jugar lo que se llaman divisiones o la liga eFootball, que simplemente ascendés o descendés, y una vez que llegás a primera no tenés demasiado para hacer. También es cierto que hay algunos eventos temáticos, pero que son súper aburridos, que simplemente es o ganar un partido o meter cierta cantidad de goles y te dan una recompensa exacta, que pueden ser con GP, que es la moneda del juego donde puedes conseguir jugadores, o también tenés jugadores destacados, que estos son más de pago. Te vuelvo a decir, es incomparable la diferencia de modo de juego que hay con Ultimate Team. En Ultimate Team tenés desafíos diarios, tenés desafío de plantilla, tenés mercado de transferencias interactivo, porque los mismos jugadores ponen a la venta a los jugadores de su propio club y pueden comprar y vender. En el caso de eFootball no es así. En el caso de eFootball es completamente estático. Podés conseguir jugadores con GP, pero el precio, como te digo, es estático y es como que se lo compras a la máquina. Hay mucha diferencia en lo que se puede hacer, en un juego o en otro. Y esta diferencia también se nota al momento de jugar, porque hay muchas veces que en FIFA, en Ultimate Team, estás casi el 30% en los menús, armando tu equipo, haciendo desafíos, haciendo todo lo que te permite el juego, que por un lado es un voto a favor porque es súper positivo, pero si no tenés tanto tiempo para jugar, es como que vas a estar en desventaja a comparación de otros jugadores. Porque sí, podés conseguir un montón de jugadores que quieras, pero eso también se refleja en el tiempo invertido de juego. En cambio, eFootball, dentro de lo malo, si querés tomar algo positivo, es verdad que lo que es jugar 100% es mucho más atractivo, porque es el atractivo principal del juego. Al no haber tantos modos, al no haber tantas cosas, simplemente te conseguís tu equipo, vas y jugás. Es verdad que yo prefiero, y la comunidad está pidiendo muchísimos más modos de juego de fútbol, que supuestamente van a llegar ahora en noviembre, y verdaderamente el juego lo necesita. Pero llega un momento que hay veces que en FIFA es avasallante, porque si no tenés tanto tiempo disponible para poder jugar, para poder navegar en estos menús y hacer los diferentes desafíos, o comprar jugadores o hacer diferentes cosas, llega un momento que es como que estás casi tanto tiempo en el menú que lo que estás jugando. Entonces acá nuevamente viene tu perfil del jugador. ¿Vos cuánto tiempo tenés para jugar al día? ¿Cuánto tiempo tenés para invertirle al juego? ¿Vas a poder sacar provecho de los menús de estos desafíos? Porque si no, verdaderamente vas a correr una desventaja. Esto igualmente es en el modo de juego online, que es el principal de ambos juegos. Pero también la realidad es que existen otros modos de juego. Que existe en FIFA, porque la realidad es que en eFootball casi no hay modo de juego. Y como te digo, los estamos esperando. Pero en FIFA sí existen, por algo es de pago. Por ejemplo, está el modo carrera, que es bastante atractivo. También está la modalidad de clubes pro, que es jugar 11 personas contra 11 personas, que es súper interactivo. Que esto estaba en PES 2021, pero a día de hoy no está en eFootball 2023. Entonces te das cuenta la diferencia de modos de juego. Yo creo que hoy por hoy eFootball se centra básicamente en jugar. Vamos a ver un poco más adelante los perfiles finales, a quién le conviene cada juego y qué juego te conviene jugar según tu estilo de jugador que seas. Pero como estás viendo acá, la diferencia acá es demasiado, pero demasiado grande. Y yo con una mano en el corazón envidio todos los modos de juego que tiene FIFA y todas las maneras que tenés de divertirte. Porque en eFootball llega un momento que llegas a primera y no tenés demasiado que hacer, aparte de rankear. Pero bueno, hay uno que a veces se aburre. Ahora vamos a hablar un poco del perfil que tiene cada empresa y también vamos a hablar de sus aspectos gráficos. En cuanto al apartado gráfico, es verdad que FIFA estuvo creciendo mucho estos últimos años, incluso actualizando su motor gráfico, pero al menos para mí las face de eFootball no están nada mal, para mí son más que aceptables. Es verdad que tuvo una salida fallida, que algunas caras daban hasta miedo, pero a día de hoy se ven más que presentables. Y en cuanto al modelado de cuerpos, a mí me gusta mucho más el modelado de eFootball. Nuevamente viene el tema, yo lo siento muchísimo más real el modelado. Pero FIFA a día de hoy lo que se lleva el sombrero, lo que se lleva el pastel, es en el tema de las ambientaciones de los estadios, de la previa, de la tribuna. Acá sí le pasa el trapo nuevamente eFootball, casi parecido con los estilos de juego. Hay muchas cinemáticas en FIFA, hay muchos detalles en las gradas, hay muchos detalles antes de los partidos, hay detalles cuando metes un gol al último minuto, está repleto de detalles
y en esto me saco el sombrero. Sin embargo, eFootball es simplemente lo que pasa adentro de la cancha. Hay alguna que otra cinemática, pero a día de hoy, por ejemplo, las gradas, la hinchada es horrible y hasta se repiten diferentes personajes en una misma animación. Nuevamente, acá depende vos qué es lo que tanto te importa, qué es lo que, si te importan demasiado este tipo de detalles, por ejemplo, de la ambientación o de diferentes detalles de repeticiones, o si te importa más lo que pasa adentro de la cancha. A mí el modelado de fútbol me gustan, las caras de los jugadores me gustan, pero acepto que es lo que es en ambientación, tanto de cinemáticas previas al partido o posteriores, o incluso lo que es la hinchada, para mí están muy mal. Depende vos qué es lo que más te gusta. Y ahora vamos a hablar un poco de los perfiles de la empresa, porque tienen perfiles completamente opuestos. Para mí, EA Sport, o sea FIFA, no sé si lo habría pronunciado bien, es el rey del marketing, se manejan muy bien, mantienen muy informados a sus fanáticos, son muy atentos, incluso están muy atentos a las novedades deportivas para poder sacar un video viral o poder introducir algo nuevo en el juego y que la gente se divierta y quiera conseguir este nuevo artículo. Sin embargo, la gente de Konami va para atrás. Tiene muy mala comunicación, el juego necesita actualizarse hace bastante tiempo y la verdad la comunicación es casi nula, te mantiene muy poco informado y eso genera mucha frustración en el usuario. Y sobre todo que la empresa canadiense tiene una mirada mucho más global. En cambio la empresa japonesa, Konami, se centra bastante en el mercado asiático, hasta siendo feos los menús, hasta siendo aburrida y sosa la forma de comunicarse. Ya simplemente la interfaz de usuario te das cuenta a qué apunta cada empresa y es una lástima. Para mí en esto gana por lejísimos la empresa canadiense, porque como te digo tiene una mirada mucho más global y son los reyes del marketing. Ahora, para finalizar el video, vamos creo al punto clave y vamos a analizar verdaderamente qué juego te conviene más según tu estilo de juego o de jugador. Antes de analizar los posibles perfiles de jugador para cada juego, me olvidé de mencionar que FIFA 23 tiene una versión Next Gen para la nueva generación que tiene detalles agregados y también tiene una mejora gráfica que se nota bastante, y no es el caso de eFootball 2023, porque es verdad que se ve un poco mejor en las nuevas generaciones, en las nuevas consolas, pero no tiene ningún detalle agregado, ni siquiera tiene contenido exclusivo para estas, cosa que genera bastante frustración porque, por ejemplo, yo me compré la Play 5 esperando el cambio de motor gráfico y no hay tanta diferencia a comparación de la Old Gen, y me parece que esto es otro punto a favor de FIFA. Ahora sí nos metemos de lleno a favor de los perfiles, y en el caso de los perfiles yo creo que si sos un jugador que busca más el realismo, que busca más la simulación a un partido real, la velocidad, el tempo de partido, y encima no tenés demasiado tiempo para jugar durante el día o durante la semana, eFootball 2023 es tu juego, porque encima es gratis y supuestamente a futuro, dentro de poco, van a agregar nuevos modos de juego, así que es el doble de ganancia y directamente no te cuesta nada probarlo, así que ese es un voto a favor. En cambio, si a vos no te importa tanto la simulación o preferís prescindir de ella para obtener un poco más de diversión, y te recomiendo 100% FIFA, porque a día de hoy me parece que FIFA es el juego más divertido entre estos dos por los modos de juego. Pero eso sí, necesitas bastante tiempo para jugarlo, para sacarle el juego, para obtener buenos jugadores y para exprimir el juego al máximo. Eso en el caso de que juegues Ultimate Team, que es el modo principal. Si jugás los modos offline, bueno, el tiempo depende más de vos, pero sí en Ultimate Team necesitas estar bastante pendiente. A mí en particular me encantaría una fusión entre los dos juegos, un juego que sea bastante realista pero que tenga muchos modos de juego, y por eso estoy esperando a UFL, que va a ser un juego gratuito que va a salir el año que viene. Ya está en desarrollo, es Cristiano Ronaldo, es el embajador principal, y me parece que va a estar bueno tener una tercera opción, porque va a poner en aprietos a las nuevas empresas y también las van a obligar a superarse y mejorarse. No hay demasiado para decir en los videos, los créditos de los clips del contenido que estuvieron viendo están en la descripción. Les agradezco mucho por ver, si te gustó dale like y suscríbete, que subo un video semanal. Te mando un saludo gigante y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.